¿Qué problemas actuales, por ejemplo, la contaminación de los océanos, terapias que aún no se encuentran para tratar el cáncer, ¿no? O el cambio climático, se pueden resolver con la nanociencia? Mira, la nanociencia tiene esta característica, como te decía, que distintas disciplinas van contribuyendo desde sus miradas a generar tecnología. Y por eso tiene la característica de impactar en todas las áreas que uno se pueda imaginar. Particularmente en el cambio climático nos permite remediar contaminantes de los suelos, por ejemplo. Actualmente son verdaderas inyecciones de nanopartículas que se incorporan al suelo para estabilizar contaminantes, para absorber, por ejemplo, arsénico o transformarlo incluso en especies menos tóxicas. Lo mismo ocurre en el agua. A través de distintos nanomateriales tú puedes absorber contaminantes. También cuando uno va a los temas de energía, gracias a la nanotecnología podemos hacer paneles solares muchísimo más eficientes. Hace unos días leía que gracias a un nuevo semiconductor era posible multiplicar por 2 la corriente de electrones que llegan a los paneles solares, o sea, hacerlo 2 veces más eficientes. Entonces, la cantidad de aplicaciones en medio ambiente son tremendas. Pero también las aplicaciones en medicina son impactantes. ¿Cómo qué? Yo diría que una de las más impactantes y tal vez una de las que surge en un inicio es tratamientos para el cáncer con menos efectos secundarios. En realidad, la primera aplicación tenía que ver con gotas para los ojos. Cómo hacer gotas para los ojos cuando ya están secos en algunas personas y que tienen que estar permanentemente utilizando gotas. Y la verdad es que se encapsuló en una pequeña partícula de tamaño nanométrico, gotas para los ojos, y solo por el hecho de estar encapsuladas duraban no 8 horas, sino que varios días, y la persona tenía la libertad de estar 3, 4 días sin utilizar estas gotas. Esa fue la primera aplicación. De ahí en adelante, la cantidad de aplicaciones es enorme, y una de las más relevantes tiene que ver con el cáncer. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo un tumor aquí en un brazo y uno inyecta un conjunto de nanopartículas que pueden ser magnéticas o pueden ser de oro, de manera tal que no producen ningún efecto adverso en el organismo. Se llevan a través de un campo magnético al tumor, se localizan cerca del tumor y luego se excitan. ¿Qué quiere decir excitar? Calentar. Se les hace incidir un campo magnético localizado o un láser y se calientan localizadamente. Y esto hace que alrededor del tumor se produzca una alza de temperatura que se extiende por 15, 20, 30 minutos, de manera tal que las células cancerosas se destruyen. Pero las células no cancerosas tienen la capacidad de recuperarse. Por lo tanto, tú cortas este proceso y las células no cancerosas se recuperan y lo que haces es efectivamente destruir solo las células cancerosas sin efectos secundarios. ¿La nanotecnología podría en el futuro curar el cáncer? Creemos que sí. De hecho, este tipo de tratamientos que se llaman hipertermia, porque lo que uno hace es un aumento de temperatura, están ya en uso en algunos países para ciertos tipos de cáncer, como cáncer gástrico, por ejemplo, o cáncer de mama. ¿Qué pasa con el acceso a esas terapias? Mira, como toda la tecnología, con el tiempo son cada vez más económicas. Yo creo que las brechas a veces tienen que ver con los aprendizajes en los países. El que haya suficientes personas que entiendan cómo generar estos procesos, cómo manejar el equipamiento y hacerlo mucho más asequible. Yo creo que con el tiempo, y no creo que sea muchos años más, estos van a ser tratamientos habituales en Chile y van a estar al alcance de todo el mundo. Ahora, cuando hablamos del financiamiento en Chile para la ciencia y la tecnología, que es poco, ¿no? Y además hay recortes, ¿qué se necesita para que, por ejemplo, la nanotecnología pueda crecer, pueda convertirse en productos? Bueno, ya hay productos en el país, sea importados o desarrollados en el país. Ya está teniendo un impacto local.
Pero creo que necesitamos estabilidad y eso no solo vale para la nanociencia y la nanotecnología, sino que para todas las disciplinas. La ciencia no tiene resultados en el corto plazo, pero en el largo plazo es la mejor inversión que un país puede hacer. De hecho, muchos países han llegado al desarrollo de la mano de la nanociencia, de la ciencia en general. Y si queremos que eso pase en Chile, se necesita estabilidad. Generar estos centros en que hay trabajo colaborativo, asociativo y tener un financiamiento de largo plazo estable en el tiempo. Cuando eso ocurra en Chile, con seguridad la ciencia va a tener cada vez un impacto mayor. Pero tenemos cambios frecuentes, se cambian los tipos de proyectos, se cambian los periodos de financiamiento, los montos de financiamiento y eso genera mucha incerteza y es difícil hacer apuestas de largo plazo en un ambiente en que no haya una certeza de cómo conducir estas investigaciones. Ahora, si hablamos de la innovación y por otro lado la ciencia, se está priorizando una de ellas acá en Chile. ¿Cómo lo ves? Y sobre todo las mujeres en esos ámbitos, ¿no? ¿Es más difícil innovar siendo mujer? ¿Es más fácil ser científica? A ver, yo creo que en general toda la ciencia, tarde o temprano, genera no solo conocimiento, sino innovación. El problema son los plazos, o más que un problema es la realidad y es algo que tenemos que asumir. Y cuando uno habla de innovación y quiere generar innovación de frontera, como estos tratamientos para el cáncer, necesita ciencia de frontera. Ya esto de descubrir la rueda por casualidad ya no ocurre, es muy escaso. Lo que tenemos que generar es conocimiento de frontera que nos lleve a tecnologías disruptivas. Y para eso van a pasar varios años y eso hay que tener conciencia de que estos plazos son los necesarios para poder tener este impacto que buscamos. Si queremos financiar solo innovación, vamos a generar innovación mucho más sencilla. Por lo tanto, hay que financiar la ciencia. Ahora, históricamente, para las mujeres ha sido mucho más lejana la ciencia. Con el tiempo se han generado estos cambios culturales y ahora tenemos muchísimas biólogas, varias químicas y algunas físicas. Pero es un tema que ya está en proceso. La innovación viene después naturalmente. Por lo tanto, por ahora hay muchas menos mujeres haciendo innovación. En Chile, el 17% de las patentes tienen una mujer como autora. Por lo tanto, nos falta bastante para llegar a equipararnos. Pero también es una tarea que con el tiempo va a ocurrir. Hay muchas mujeres que ya están interesadas en hacer innovación. En mi caso, yo partí desde la ciencia básica, pero lentamente me integré a los temas de innovación y me encanta.